En este bloque ahora vamos a tener 3 intervenciones hablando de innovación en 3 sectores fundamentales. Primero, innovación vinculada a los servicios, luego a otros sectores industriales, en concreto lo vamos a hacer en el sector naval, y también la innovación en el sector público. Así que arrancamos hablando de innovación y servicios, y para ello nos acompaña José María me dice que prefiere Chema. Así que yo voy a decirle Chema Reyes Sarmiento. Chema es desarrollo del negocio Green Ports Endesa. Bueno, además me gusta porque Endesa es la primera empresa, sabéis que a nivel nacional va a ofrecer servicios de suministro eléctrico a cruceros en el puerto de Cádiz, a través de una instalación OPS, que es de lo que viene a hablarnos Chema, ¿no? De nueva fórmula para descarbonizar los puertos. OPS, Cruceros Cádiz. Yo no voy a decir lo que es OPS porque veo por la cara que todos lo sabéis. Mira, tú no lo haces. No os preocupéis porque eso lo va a explicar maravillosamente Chema Reyes. Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a hablar durante unos minutitos sobre este tema de la descarbonización de los puertos. En estos momentos los puertos están inmersos en un importante proceso de transformación para reducir todas sus emisiones y convertirse en unos puertos más limpios desde el punto de vista medioambiental. Todo este proceso de cambio va a suponer un importante reto, tanto desde el punto de vista económico, porque esto va a requerir una serie de inversiones importantes, como desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, en concreto, para el tema de dar suministro a los buques durante su estancia en puerto, que es a lo que se refiere la OPS, también conocido como Coal, se van a necesitar aproximadamente unos 850 megavatios de potencia. Esto es similar a la potencia de una central nuclear, o sea, para que nos hagamos una idea de cuáles van a ser estas necesidades y estos requisitos para dar suministro a los buques mientras están en puerto. Por conocer un poco de dónde viene todo este proceso de descarbonización, vamos a enmarcarlo en la Directiva Europea Fit for 55, que va encaminada a reducir en un 55% las emisiones que teníamos en Europa, con el objetivo de tener esa reducción para el año 2030. Toda esta directiva está o engloba a lo que es todo el sector económico en Europa. Pero, lógicamente, el sector marítimo también se va a ver involucrado en este proceso. Entonces, para un poco entender de qué va todo este proceso de cambio, voy a explicar los 3 factores importantes o las 3 estrategias donde se va a trabajar para reducir este nivel de emisiones. Entonces, el primero hablaríamos de combustibles alternativos. Lógicamente, para reducir las emisiones tenemos que hacer un proceso de cambio en los combustibles que utilizamos actualmente. Entonces, por decirlo así, hay 3 tecnologías que son las que se están poniendo a la cabeza en este tipo de combustibles. El primero sería el GNL, que es un combustible que ya todos conocemos, lo utilizamos desde nivel doméstico a nivel industrial. Tenemos disponibilidad de él desde hace muchos años, hay almacenamiento en todo el mundo y, lógicamente, permite hacer una transición más rápida a este tipo de combustible. Entonces, son muchas ya las navieras que han procedido a cambiar este combustible en su barco y ya hacen uso del GNL. Es cierto que emiten CO2, pero a un nivel mucho más reducido del que actualmente, de los combustibles que se utilizan actualmente. En concreto, Endesa está desarrollando aquí, en la terminal que disponemos en Los Barrios, un proyecto de almacenamiento de GNL para dar suministro a buques aquí en la bahía de Algeciras. Si alguno tiene alguna curiosidad de cómo va a ser este proyecto, también mi compañero Álvaro, que es el director de este proyecto, es el que está encabezándolo. ¿Vale? Acabo de explicar cualquier duda que tenga. Luego pasamos al combustible de moda, ahora hoy en día el hidrógeno, no sabemos si con H vale o no vale. ¿Vale? Entonces, el hidrógeno es un combustible que, como decía, no hay día que nos salga alguna noticia en que
expliquen de algún proyecto para su generación, transporte y demás. Es cierto que va a suponer un importante cambio en las reducciones de emisiones, tanto a nivel industrial como, por ejemplo, en el sector marítimo, pero a día de hoy todavía nos queda tiempo para poder disponerlo en los volúmenes que van a ser necesarios, aparte de todo el cambio tecnológico que requiere por instalación de electrolizadores, resolver problemas de almacenamiento. Entonces, bueno, será el combustible del futuro, pero todavía nos quedará aproximadamente una década para poder disponer de estos combustibles. Y luego tenemos los biocombustibles, biogás, biometano, todos estos nuevos combustibles que obtenemos desde procesos de residuos sólidos y demás, que también nos van a ayudar a reducir este nivel de emisiones de todos los procesos industriales y también en concreto en el sector marítimo. Al igual que el hidrógeno, nos quedan todavía unos años para poder disponer de este combustible en unos niveles que la industria y la navegación demandan esa cantidad de combustible. Por lo cual, por decirlo así, este sería el marco en cuanto a los combustibles alternativos que tenemos para reducir emisiones. Ahora pasamos a la entrada de esta nueva directiva, la EU ETS, que en concreto se refiere al mercado de derechos de emisiones. A partir del 2024, las navieras tendrán que empezar a declarar qué emisiones tienen sus buques, tanto en el trayecto de puerto a puerto como durante su estancia en puerto. Esto realmente lo que va a suponer es tener un sobrecoste que antes no tenían las navieras. Por poner un ejemplo, una estancia media de un crucero de 10 horas supone una emisión de unos 70 toneladas de CO2, que con la cotización que tenemos actualmente del CO2, anda por los 100 euros la tonelada, estamos hablando que cada estancia en puerto de un crucero supone 7.000 euros de coste. Lógicamente, esto lo que va a provocar es impulsar que las navieras aceleren ese proceso de cambio a nuevas tecnologías que permitan reducir las emisiones. Y luego, como tercer bloque, estaría la electrificación de los puertos. Todos aquellos procesos que actualmente se desarrollan en los puertos, que requieren de procesos de combustión, se están transformando a utilizar electricidad para reducir esos niveles de emisiones dentro del puerto. Por repasar un poco qué necesidades estamos viendo en los procesos de electrificación, pues tenemos, por ejemplo, todo el desarrollo de nuevas terminales que van a requerir pues, una cantidad de energía importante. El tema de integrar, que esto va a ser muy importante en el desarrollo de todos los puertos, la integración de las renovables dentro de sus instalaciones, es decir, ahora los puertos podrán generar su propia electricidad, gestionarla internamente, el montar comunidades energéticas mediante la instalación, por ejemplo, de placas fotovoltaicas en las cubiertas de las naves o de los parkings y hacer, por decirlo así, su propia generación y depender menos de la red eléctrica. Y luego también estamos viendo un importante cambio en la movilidad eléctrica dentro de los puertos. La transformación, por ejemplo, de las grúas de combustión a uso de electricidad, o incluso la movilidad, lo que es la movilidad de los contenedores dentro del puerto o el rodaje de vehículos propios de la autoportuaria, de usuarios que ya pasan a ser eléctricos y vamos a tener esa necesidad de dotarlos de potencia para poder hacer la conexión y recarga de esos vehículos. Entonces, como hemos visto, existen estos tres bloques principales de actuación para reducir las emisiones. En concreto, vamos a hablar del famoso OPS, que sus siglas son Onshore Power Supply, al final lo que están hablando es dar suministro desde tierra al buque. También se le conoce a esta tecnología como cold ironing. Y la directiva establece que para el año 2030 todos los puertos deben de disponer de este tipo de tecnología para que cuando un barco llega a puerto, se conecta a la red eléctrica y para sus motores. De esta manera permite que los servicios propios del buque sigan funcionando sin tener que estar emitiendo gas a la atmósfera.
no solo se reducen las emisiones de gases, CO2, NOx, azufre, sino también que se produce una reducción de partículas y de ruido. Normalmente los puertos están integrados dentro de las ciudades y suele ser un problema, pues, por ejemplo, en la estancia de cruceros, pues el nivel de ruido que genera, así como el de emisión. Normalmente siempre hay un vínculo entre el puerto y los ayuntamientos de las ciudades para tratar de resolver este problema, porque sí, interesa el turismo, pero bueno, interesa que sea de una manera más limpia. Entonces, por entrar, esta tecnología, por decirlo así, abarca los tres aspectos que comentamos antes. Tiene que ver con el combustible, pues porque realmente dejamos de quemarlo. Tiene que ver con los derechos de emisiones, porque de esta manera son cero las emisiones que tienes en puerto durante su estancia. Y se refiere a un proceso de electrificación de los vehículos. Pero bueno, aunque parece que todo esto son ventajas, el desarrollo de esta nueva tecnología en los puertos también tiene una serie de barreras. ¿Cuáles son esas? Pues, por ejemplo, la regulación portuaria. Hasta ahora no está establecido pues, cómo se va, o no estaba establecido cómo se va a considerar esta tecnología dentro de los distintos servicios portuarios del puerto. Por conversaciones que estamos con puertos del Estado, finalmente se va a considerar como un servicio portuario de suministro a buques, como será, por ejemplo, el de combustible. Pero todavía está en fase de desarrollo. El otro problema que tiene es de inversión. O sea, estamos hablando de unas instalaciones que van a requerir una importante inversión en equipamiento. Tanto lo que es la parte, por decirlo así, que transforma la energía o la electricidad de la red tradicional a la que realmente necesita el buque, y lo que se denomina el sistema de gestión de cable, que es el equipo que conecta la electricidad al buque. Al final es como el enchufe con el que conectamos al buque. Y luego también está la regulación eléctrica. El problema con el que nos encontramos en la actualidad es similar al que pasó con el vehículo eléctrico. No estaba preparado para esa nueva tecnología y se tuvo que realizar una serie de modificaciones en la ley del sector eléctrico pues, para que un privado pudiera vender electricidad en los puntos de recarga. Pues, bueno, estamos en conversaciones con el Ministerio de Industria para trasladar todas estas necesidades y que se produzca una modificación en la ley del sector eléctrico. Por ejemplo, uno de los temas importantes y que afecta a los puertos es la modalidad de contratación. Estamos hablando que, por ejemplo, un crucero, la potencia que se necesita son 16 megavatios. Tener contratada esa potencia durante todo el año para escalas puntuales de los buques, eso echa abajo cualquier proyecto de inversión porque no salen los números. Entonces, estamos un poco estudiando y viendo la posibilidad de modificar y adaptar la regulación eléctrica a lo que es el vehículo eléctrico porque es muy parecido, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta tecnología requiere pues, de una serie de actuaciones en las que los puertos se están viendo a veces que no saben por qué camino tirar, porque se ven que llega el año 2030 y tienen que disponer de esta instalación. Entonces, ahora, bueno, pues para tratar de un poco ayudar a todas las empresas en este proceso de cambio, en todo lo relacionado con la descarbonización y la eficiencia energética, desde Endesa tenemos una empresa de SAIC a la que pertenezco, que tratamos de ayudar a los clientes para resolver todas estas necesidades. Y en concreto hemos visto que los puertos tienen suficiente peso y las necesidades que están teniendo son lo suficientemente importantes, y dentro de Endesa hemos creado una línea de negocio específica para ayudar a los puertos en todo este proceso de transición. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ayudar a los puertos en el desarrollo de esta tecnología? Pues bueno, ir nosotros y realizar nosotros el proyecto, realizar la inversión y demás. Es cierto que los puertos están sacando vía contratación, licitación, el modelo normal
de licitación y nosotros acudiremos a todos aquellos procesos en los que un puerto requiera de este tipo de instalaciones. Pero en nuestro caso queremos ir un poco más allá y liberar a los puertos de esta configuración. Entonces, un ejemplo, bueno, se nos ha ido Teófila, pero el puerto de Cádiz va a ser el primer puerto que contará con este tipo de tecnología. ¿Y cómo vamos a hacerlo? En esta instalación vamos bueno, ya hemos solicitado, hemos conseguido una concesión donde instalaremos todo el equipamiento. La línea roja simula el camino del cable donde nos conectaremos a la red y la línea verde es donde montaremos todo el sistema para la conexión eléctrica al buque. En esta es a lo largo de todo el dique, porque bueno, exactamente dónde tiene el enchufe el barco no lo sabemos, ¿no? Entonces, esta instalación es de 16 megavatios de potencia, permitirá conectar distintas tecnologías de buque, es decir, tanto a 50 como a 60 Hz. 60 Hz es una tecnología americana, por ejemplo, ¿sí? Y luego los niveles de tensión. Por decirlo, intentamos abarcar todo el abanico de cruceros que pueda llegar al puerto de Cádiz. Esto va a suponer una inversión de 6,8 millones de euros y un poco para que salgan los números ha sido necesario la subvención que nos ha concedido el MINMA de 2,7 millones de euros. Como decía Ramón, esto es un proyecto, pero aquí nos hemos tirado al agua y vamos a buscar la sirena para intentar ayudar a los puertos en que puedan desarrollar esta tecnología. ¿Qué ventajas tiene esto para el puerto? Pues el primero, que de sus presupuestos van a tener más disponibilidad de recursos. La inversión la vamos a hacer nosotros y en sus presupuestos dispondrán de recursos pues, para otro tipo de actuaciones que sean más interesantes o que puedan dedicar a otras actividades. Además, va a suponer una vía de ingresos para el puerto vía tasa. Al nosotros ocupar una concesión, lógicamente vía tasa de ocupación y vía tasa de actividad será un ingreso para el puerto. Y luego, pues, simplificará la gestión en el sentido que vamos a encargarnos de todo. Haremos inversión, mantenimiento, operación de todo este servicio. Por lo cual, por decirlo así, el puerto se dedicará a su actividad diaria sin tener que estar con esas preocupaciones de qué tipo de contratación eléctrica hago o cuánto me va a suponer de coste el mantener esta instalación. Entonces, un poco lo que hemos estado comentando y lo que decíais aquí de colaboración entre todas las empresas relacionadas con el marco portuario, lo que tratamos es, hay un objetivo común entre todos, pues vamos a darnos la mano y entre todos tratar de sacar este proyecto y tener unos puertos más limpios. Bueno.